El dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. La reforma introduce y regula explícitamente a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad con base constitucional a fin de fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la vigencia del Estado de Derecho, así como el goce efectivo de los derechos humanos en su territorio. Las reformas planteadas fortalecerán la capacidad del Estado para controlar el territorio, apuntalando a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad nacional diseñada para actuar de manera coordinada con otras instituciones, pero con una mayor disciplina y capacidad operativa que las policías locales y estatales. Esto es fundamental para enfrentar desafíos que trascienden las capacidades de las fuerzas locales, como la violencia armada, el tráfico de drogas y el control territorial por parte de grupos criminales. Se reconocerá a la Guardia Nacional como parte de las Fuerzas Armadas Permanentes, lo que imprime coherencia con su evolución institucional y con su rol en la seguridad nacional y refuerza la claridad jurídica sobre su naturaleza y operación, evitando interpretaciones ambiguas sobre sus responsabilidades en tiempos de paz y de guerra. Al establecer límites claros sobre los que las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, pueden o no pueden hacer en tiempos de paz y de guerra, se fortalece el Estado de Derecho y ayuda a mantener el equilibrio entre la seguridad y la protección de las libertades civiles. Con este nuevo marco constitucional, se garantizará que quienes forman parte de la Guardia Nacional provenientes de un contexto militar sigan sujetos al fuero militar por delitos y faltas contra la disciplina militar sin afectar la jurisdicción civil. Con esta reforma se fortalece la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia al incluir a la Guardia Nacional como una fuerza que actúa bajo la conducción del Ministerio Público en la investigación de los delitos. La reforma amplía el dispositivo protector de la soberanía nacional al asegurar que solo los ciudadanos mexicanos, con pleno conocimiento de las necesidades y la realidad del país, sirvan en la Guardia Nacional. La intervención de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en seguridad pública debe estar claramente delimitada para garantizar la transparencia y legalidad de sus acciones. Además, la reforma al artículo 76 refuerza el control legislativo sobre los altos mandos de la Guardia Nacional, asegurando que el Poder Ejecutivo esté sujeto a un sistema de contrapesos al momento de hacer nombramientos clave en la estructura de mando de las fuerzas de seguridad. Con esta reforma se dotará al Estado de una fuerza de seguridad pública nacional, disciplinada y profesional, capaz de enfrentar los desafíos del crimen organizado y otras amenazas a la seguridad. Aunque existen preocupaciones sobre la militarización parcial de la Guardia Nacional, las reformas constitucionales garantizan un control civil y el respeto a los derechos humanos, estableciendo mecanismos claros de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Hacer a un lado a nuestros policías locales para recargar toda la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas tiene serias y muy delicadas implicaciones por un simple hecho innegable. Nuestras Fuerzas Armadas son letales. Están magistralmente entrenadas y capacitadas para disparar, a matar y abatir cualquier amenaza a la seguridad nacional, no para prevenir, no para disuadir. Esta reforma pone demasiado énfasis en lo militar, al mismo tiempo en que deja a un lado la estrategia auténtica de prevención
de Seguridad Pública. Si el propósito de nuestro trabajo es rescatar el desempeño de la seguridad civil en nuestro país, entonces la clave está en fortalecer a las policías, pero empezando desde lo local. Al mejorar las capacidades operativas y de respuesta de las policías municipales, se responde mucho más rápido a los problemas de seguridad y se prevén delitos de forma mucho más efectiva. En nuestro gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, no hay represión político-militar, no se tortura, hay inteligencia pero no hay espionaje con fines políticos y militares. No hay desaparición forzada de personas. No se ha suspendido en ningún momento ni restringido los derechos individuales y colectivos ni sus garantías. Y menos hace unos días, donde la Cámara de Senadores fue víctima de un asalto por parte de sectores identificados con la llamada oposición. Nuestro presidente no se viste de militar. En México no se violan los derechos humanos por el Estado. Reitero, el ejército de hoy no es como el del 68 ni el de la Guerra Sucia. Nuestro ejército es distinto. Somos diferentes y nuestro ejército es para la paz y construye el bienestar para el pueblo. ¿Cuántos años pasaron para que el pueblo repudiara, rechazara y marcara la corrupción de esa policía federal? Toda la desaprobación del pueblo. Y se comprueba porque su jefe era el jefe de la corrupción, porque no se le destinaron los recursos económicos suficientes, porque no se contrató el número de personal suficiente, porque fue una fachada de combate a la delincuencia. ¿Cuántos años han pasado del gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador? 6. ¿Cuántos de la creación de la Guardia Nacional? 4. ¿Cuál es la percepción de la gente? ¿Qué es lo que dice la gente de la Guardia Nacional? 80% según INEGI aprueba, quiere a la Guardia Nacional. No hay que olvidar las cifras, porque hay otro elemento. Ya las dijo aquí el senador González. Las causas de la violencia, las causas de marginación, de pobreza, ese empobrecimiento de un modelo depredador que mundialmente se hizo y que ahora está por organismos internacionales, el Banco Mundial, por ejemplo, que se han disminuido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 9,5 millones que salieron de mexicanos de la pobreza. Se han formado los cimientos institucionales de la Guardia Nacional, contando con 130,000 elementos, siendo 29,000 mujeres que la integran, en la cobertura de 266 regiones en todo nuestro país, en las 32 entidades federativas y con la meta de llegar a 593 cuarteles construidos, de los cuales 400 ya se encuentran en operación. 400 en 4 años. Señoras, señores, ¿cuándo se ha visto en tal magnitud de la creación de solo una institución, como lo es la Guardia Nacional? Uno de los puntos más preocupantes de esta reforma es que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deja de ser excepcional y complementaria para convertirse en una función permanente. Esto implica una redefinición del papel de las Fuerzas Armadas dentro de nuestro sistema de seguridad. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué le va a tocar hacer en esta etapa? La permanencia de las Fuerzas Armadas en estas tareas representa un riesgo latente para el equilibrio entre seguridad y derechos humanos, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia moderna. Asimismo, los elementos de la Guardia Nacional dejan de estar subordinados a mandos civiles y pasan a formar parte de la estructura de las Fuerzas Armadas. No puede haber un mexicano de bien que no le preocupe y quiera hacer algo para que esto cambie. Desde Acción Nacional, quiero decirlo con toda claridad, desde Acción Nacional le queremos ayudar a la nueva presidenta de México a que pueda corregir el rumbo de la creciente violencia e inseguridad en todo el país. Pero para nosotros, la militarización no es la solución. Del concepto de militarización. ¿De dónde viene ese concepto? Es un concepto que precisamente popularizamos en la izquierda a mediados de los 70s del siglo pasado para denunciar la irrupción, el nacimiento de las dictaduras militares en América Latina, con el objetivo de exterminar a los militantes de izquierda en nuestro continente, en todo el cono sur del continente, desde la Amazonia brasileña
hasta la Patagonia Argentina, y casi lo lograron. Fueron 100,000 militantes ejecutados, desaparecidos, detenidos, que hasta el día de hoy, junto a millones de torturados, encarcelados y exiliados, no tienen justicia. En Chile, 40,000. En Argentina, 30,000 desaparecidos. Uruguay, 20% de la población arrestada en algún momento. En Paraguay, el 15% de la población pisó la cárcel. ¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización, hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla desde las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México. No porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, evocamos ese concepto negativo de la militarización. Las denuncias de las que han hablado aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo comprueban. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que las reservas se tramiten directamente en la discusión del Pleno. Así que les pido que quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Se autoriza, senadora Presidenta. Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional en sus términos. Voy a pedirles el sentido de su votación de manera nominal. Inicio por la Comisión de Puntos Constitucionales, así que les pediría que al escuchar su nombre manifiesten el sentido de su voto. Senadora Ernestina Godoy Ramos. A favor. Senador Óscar Cantón Cetina. A favor. Senador Luis Alfonso Silva Romo. A favor. Senador Ricardo Anaya Cortés. En contra y anuncio voto particular. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. En contra y anuncio voto particular. Senadora Andrea Chávez Treviño. Porque la plataforma Centinela de Maru Campos no funciona y no sirve para nada. A favor. Senador Javier Corral Jurado. Senadora Almanaí González Hernández. Adán Augusto López Hernández. A favor. Senador Moisés Ignacio Mier Velasco. A favor. Senador Saúl Monreal Ávila. A favor. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senador Marco Cortés. Senadora Verónica Rodríguez Hernández, no vino. Senador Pablo Angulo Briceño. Senador Alejandro González Yáñez. Con la certeza y convicción de que habrá más seguridad y paz para el pueblo de México, Gonzalo Yáñez a favor de la reforma a la Guardia Nacional y anuncio voto particular. Senadora Lisette Sánchez García. A favor y anuncio voto particular. Senadora Juanita Guerra Mena. Por justicia y paz en México, a favor de la Guardia Nacional. Senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Anuncio voto en contra y voto particular, presidente. De acuerdo. Senadora Presidenta, informarte que contamos en la Comisión de Puntos Constitucionales con 12 votos a favor, 4 en contra, y procedo a tomar la votación de la Comisión de Estudios Legislativos. Nuevamente, conforme escuchen su nombre, favor de manifestar el sentido de su voto. Senadora Minerva Citlali Hernández Mora, la de la voz, a favor. Senador Enrique Insunza Cázares. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. En contra y anuncio voto particular. Senadora Sacil de León Villar. Senador Alejandro Esquer Verdugo. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Seguro que habrá más seguridad humana en el país y más paz. A favor, animadamente. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. Senadora Marta Lucía Micher Camarena. A favor del dictamen por la pacificación de nuestro país y anuncio un voto particular. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Senador Ricardo Anaya Cortés. A favor. Perdón, en contra. ¡Perfecto! Rectifico. ¡Bravo! Me estaba distrayendo. ¡Bravo! ¡Bravo, senador! ¡Eso!
¡Bravo! Queda registrado el sentido Queda de su voto, registrado senador. a favor. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. En contra, anuncio voto particular. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Adelante. En contra, anunciando voto particular. Senadora Cintia Ileana López Castro. Senador Waldo Fernández González. A favor. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Favor. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Voto en contra y anuncio me reservo mi voto particular para mañana. Senadora Anaí, queda registrado tu voto. Senadora Presidenta, te informo en la Comisión de Estudios Legislativos, 13 votos a favor, 6 en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Queda aprobado.